Muy buenas tardes. Bueno, aquí ya son tardes, mis queridos estudiantes. Bueno, les prometí estos videos que están fuera del tiempo de la materia. Este video es como un repaso de lo que hemos visto y voy a tratar de hacer videos cortos para que vayamos entrando en la dinámica, ya que ni siquiera en el bimestre pasado tocamos el griego. Pero es importante aprender a analizar gramaticalmente porque es lo que vamos a hacer con el griego. Y es la misma metodología que vamos a tener con el griego. Entonces, para nosotros entonces diagramar. Entonces, bueno, tenemos este texto que es el texto que trabajamos, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer nosotros, vamos a poner aquí esta pantallita un poquito más pequeña para poder escribir acá. Lo primero que vamos a hacer nosotros es buscar el verbo principal de la oración. Leemos: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aquí está están. Tenemos un verbo. Ya al identificar un verbo tenemos que preguntarle a ese verbo si es el verbo principal, porque es el verbo principal es el que vamos a buscar, porque las oraciones se dividen en oraciones simples y oraciones compuestas. Las oraciones simples son las que tienen un verbo, sea que esté escrito, que esté expreso o que esté tácito. Y las oraciones compuestas son oraciones que tienen dos verbos, dos o más verbos, sean estos que estén tácitos o estén expresos. Entonces, vamos a preguntarle a Stan. Stan, tú eres el verbo principal. Y Stan te va a responder. ¿Cómo va a responder? Bueno, tú necesitas saber por lo menos dos reglas para ver si ese verbo es el verbo principal. La primera regla es que el verbo no debe estar en infinitivo, en participio o en gerundio. Porque generalmente los verbos que están infinitivos, participio y gerundio pertenecen a cláusula subordinada o oraciones subordinadas. Entonces, este verbo está en participio, infinitivo y gerundio. Y dice, no, yo soy un verbo conjugado, yo soy un verbo personal. Fíjense, yo puedo decir ellos están. Ah, bueno. Entonces puede ser, están, que tú seas un, un verbo principal. Pero espérate, vamos a hacerte otra pregunta, una segunda pregunta. Están, así se llama el verbo. Tienes al lado un, un nexo, porque las cláusulas subordinadas generalmente comienzan con un nexo que las presentan, o como el nexo viene siendo como la puerta, la conjunción que la presenta como una cláusula subordinada, como una oración subordinada. ¿Qué tiene al lado izquierdo? Porque nosotros escribimos de izquierda a derecha. Al lado izquierdo el verbo estar. Bueno, tenemos un pronombre. Dijimos que este era el que es relativo. Un pronombre personal. Están es un verbo, número 5. No le voy a explicar lo de los números porque ya se los expliqué. Y tenemos un pronombre personal, 4. Pero este pronombre personal resulta que también nos hace de nexo. ¿Sí? Entonces hay dos tipos de conjunciones o dos tipos de nexos. Las que coordinan, esas no nos interesan porque... y las que subordinan es la que nos interesa. ¿Y que subordina? Es decir, me anuncia que hay otra cláusula, que hay otra oración que está subordinada a la oración principal. Entonces, este nexo, que es un pronombre relativo, como pronombre relativo necesita un antecedente, este antecedente, santos y fieles, es decir, ellos están en Éfeso. ¿Quiénes? Los santos y fieles son los que están en Éfeso. No va a servir también como sujeto de esa oración subordinada, pero también nos sirve de nexo que nos conecta con lo demás de la oración, con la oración principal. Entonces está al lado de un nexo. Le escuché a un profesor que esos nexos
subordinados se le llaman transpositores. Bueno, hasta ahí se los voy a dejar. Pero allí está las oraciones está ese verbo y está al lado de un nexo. Entonces, ese verbo no es principal. Bueno, entonces vamos a buscar cuál es el principal. Como es el único verbo que está allí, nosotros suponemos que ese verbo está escondido. Es decir, que está tácito. Entonces, cualquier verbo que nos dé alguna pista sobre que nos dé sentido a la oración, entonces lo podemos colocar. Por ejemplo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahí cabe: saluda a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pero también le cabe: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Yo voy a quitarle esto. Vamos a quedarnos con escribe porque primero es el verbo que hemos utilizado, que ustedes utilizaron. Y segundo, me parece que es el verbo que más encaja allí. Y sobre todo en griego. Cuando vayamos a ver el griego, le voy a decir porque siempre se me pierden en el teclado. Esto se me pierde. Ok, aquí está. Ok. Escribe. Ok. Vamos a quitar esto. Y esto. Entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ya encontramos el verbo principal. Lo segundo, después que encontramos el verbo principal, necesitamos encontrar ponerlo un poquito más arriba ok. Necesitamos encontrar cuál es el sujeto y cuál es el predicado, ¿verdad? Que esos son los sintagmas más grandes. Recuérdense la definición de sintagma, que es una palabra o grupo de palabras que cumplen una función dentro de la oración. ¿Sí? Esa es la definición de sintagma. Y al ser un grupo de palabras también cumple cumple no sería la palabra, es la unidad semántica, es una unidad semántica, hace las veces de una unidad semántica. O sea, ese grupo de palabras cumplen una función dentro de la demás estructura de la oración. Bueno, no sé si los confundí más, pero eso es lo que es un sintagma. Entonces vamos a buscar los dos sintagmas principales, el sujeto y el predicado, ¿verdad? Para buscar los dos sintagmas principales podemos preguntarle al verbo, ¿quién? Es una forma de buscar el sujeto. Primero vamos a buscar el sujeto porque todo lo demás va a ser predicado. Le preguntamos al sujeto, ¿quién escribe? Ok, Pablo escribe. Ok, Pablo escribe. Algunos se equivocaron y colocaron apóstol como si fuera un adjetivo. Pero no es un adjetivo, es un sustantivo también. Quizás porque se le fue difícil identificar el sujeto. Pero una mejor manera para identificar el sujeto es variando la persona del sujeto, ¿verdad? Él escribe, ¿verdad? Vamos a variar la persona a una tercera persona, pero en plural. Ellos escriben. Vamos a colocar el verbo escriben. Si yo varío el verbo, me tiene que variar el sujeto. Porque si no, no tiene lógica. Por ejemplo, yo digo ellos escribe, no tiene concordancia, no hay concordancia. Entonces, cuando yo varío el verbo, debe haber concordancia con el sujeto. Entonces, las palabras que concuerdan con el verbo, esas palabras pertenecen a el sujeto. Ok, entonces yo digo escriben.
Puede ser Pablo y Timoteo escriben, ¿verdad? Ah, entonces Pablo me varía. O ellos escriben. Ah, entonces Pablo es sujeto, sí o sí. Pero no solamente Pablo, porque me puede variar otra palabra, que es la palabra que tengo al lado, apóstol, por ejemplo. Pablo y Timoteo, apóstol, no, tengo que decir apóstoles de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ah, entonces apóstol también varía. Entonces apóstol también pertenece al sujeto de la oración. Y apóstol, Pablo y apóstol pertenecen al sujeto de la oración. Pero apóstol en sí viene acompañado, porque apóstol dice que es de Jesucristo y por la voluntad de Dios. Entonces todo esto es el sintagma nominal que le vamos a llamar sujeto. ¿Ven? Ya encontramos el sujeto. Al encontrar el sujeto, decimos que el núcleo del sujeto es aquella palabra que necesita el sujeto para ser sujeto, que entonces es Pablo, la palabra invariable. Este es el núcleo. Yo puedo decir, Pablo escribe a los santos y fieles que están en Cristo Jesús y tiene sentido la oración. Yo puedo decir, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, todavía me falta algo. Entonces, Pablo es el núcleo de la oración. Ya tenemos el núcleo de la oración, no, es el núcleo del sintagma nominal. Tenemos el núcleo del sintagma nominal, es decir, del sujeto, que es un sustantivo. Y ustedes saben la digitalización que hemos puesto para los sustantivos, que es uno. Ok, y todo lo demás, entonces, llega a ser predicado. Que en este caso es un sintagma verbal. Y como los sintagmas tienen como núcleo, los sintagmas verbales tienen como núcleo el verbo. Y aquí yo voy a darle otra definición de sintagma. Una definición de sintagma es que es la extensión de un núcleo. Por ejemplo, si yo tengo un sustantivo como Pablo y extiendo ese sustantivo con otras palabras, ese sustantivo, que es un nombre, va a ser un sintagma nominal. Y si yo tengo un verbo como escribe y extiendo, ¿verdad? Extiendo ese verbo con a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, este sintagma va a ser un sintagma verbal. Entonces tenemos dos sintagmas. Pero recuerden que la definición que yo les di, una de las cualidades, perdón, que yo les di de los sintagmas, es que podemos tener sintagmas unos dentro de otros, como esas muñequitas rusas que se pueden meter una dentro de la otra, o una caja que se puede meter una dentro de otro. Bueno, podemos tener sintagmas unos dentro de otros, pero estos dos sintagmas son los principales. Tengo un sujeto y tengo un predicado. Bueno, voy a dejar este video hasta aquí. Y si usted identificó en su trabajo cuál es el sujeto y cuál es el predicado, así está bien. Y después, bueno, paso para el otro video más tarde cuando pueda.